Así que agradecemos al Señor. ¿Querés orar? Sí. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Este tiempo de edificación, este tiempo de comunión, Señor, como familia en la fe. Diferentes congregaciones, diferentes regiones, todos acudiendo a tu voz. Queremos en esta tarde, Señor, seguir escuchando tu voz. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, por todos los que están viajando, que vos los estés guardando, Señor, para que puedan llegar a destino. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Bueno, gracias, chicos, por la disposición. Y bueno, Miqueas, que nos está acompañando, gracias por la disposición, por el corazón, ¿no? Y poder acudir a la voz del Hijo. La verdad que estamos muy agradecidos. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? Qué lindo que estábamos cantando recién y quiero que todos podamos cerrar nuestros ojos por un minuto y poder volver a declarar esto. Porque cuando cantamos, me basta su palabra, no tiene que ver solamente... Siempre que hablamos de la palabra de Dios, hablamos de un versículo. Pero en Juan 1 entendemos que el Verbo era antes que todas las cosas. Y el Verbo se hizo carne, y el Verbo es Cristo mismo. Por eso quiero que ahí podamos comprender esto, que cuando me decimos me basta su palabra, estamos diciendo que nos basta su Hijo. Y en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y me basta su palabra. Palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Decimos, nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Decile, Señor, solo tú puedes cambiar. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. ¿Qué te parece si convertimos esto en una oración y decimos me basta? Me basta tu palabra. Palabra que convierte. Palabra que convierte el corazón. Nos volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Decile dónde estás, nos rendimos, Señor. Nos rendimos como tu pueblo. Solamente un solo nombre. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú, Señor. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Nos rendimos y nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar, decile. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón.
Nos volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Decirle una vez más desde lo profundo de tu corazón. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Señor, en esta tarde nos volvemos hoy a ti como iglesia. Señor, nos volvemos hoy a ti como tu pueblo. Nos humillamos ante ti reconociendo que sin tu voz y separados de ti, como lo declara Juan, nada podemos hacer. Por eso, Señor, hoy nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti porque solamente tú puedes cambiar nuestra realidad. Solamente tú puedes cambiar toda nuestra realidad. Señor, honramos tu nombre. Ahí donde estás por un minuto, decirle: Señor, honramos tu nombre. Si estás acá, no estás porque alguien te invitó, estás acá porque Él nos reunió. Entonces quiero que todos podamos decirle: Señor, hoy honramos tu nombre. Hoy honramos tu nombre por sobre todas las cosas. Porque reconocemos que solamente tú puedes cambiar nuestra realidad. Solamente tú, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Despiértanos al llamado de tu voz. Señor, no queremos escuchar predicas. No queremos solamente cantar canciones. Queremos verte a ti. Queremos conocerte a ti. Porque todo lo que nos apresa, todo el pecado que nos tiene cautivos, Señor, solamente podemos ser libres cuando te conocemos a ti. Juan 8 lo declara: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hoy declaramos tu palabra. Tu palabra. Queremos conocer la verdad, queremos conocer a Cristo. Te honramos en tu santo nombre. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Un poquito más adelante. Vengo más adelante porque si no me estoy haciendo un fondo de ojo constantemente y no veo nada. Encima que ya no veo, con la luz peor. Pero bueno, ¿cómo están? Bien. Realmente es un privilegio esta tarde de poder estar juntos. ¿Cuántos están contentos después de estar reunidos en esta tarde? Yo sé que la lluvia a veces tira para unas tortas fritas, una película en la cama, pero ¿saben qué? Nosotros no somos dirigidos por lo que sentimos, sino que lo que nos reúne en esta tarde es la voz del Hijo. Y no la voz del Hijo como evento, sino la voz del Hijo como la realidad de todos aquellos que son llamados hijos de Dios. Las Escrituras declaran que solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Y eso hace toda la diferencia, porque ninguno está acá por obligación. Y si alguno está por obligación, levante la mano. No, mentira. Realmente es el Señor que nos reúne y eso cambia nuestra conciencia. Porque si yo voy a venir acá porque el Señor me reunió, no vengo a echarme en la silla a ver qué va a pasar, sino que vengo con una escucha activa, porque el Señor hoy es altamente intencional en armar un evento que se llama La Voz del Hijo. ¿Saben para qué? Para que podamos escuchar su voz. Y eso hace toda la diferencia. Ninguno de los que estamos acá está perdido. ¿Saben qué? Hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos porque solamente Él puede cambiar nuestra realidad. Y cuando digo que Él solamente puede cambiar esta realidad, estoy hablando de algo que es real en mi vida. Siempre cuento lo mismo y seguramente los que ya vienen desde el viernes y sábado van a escuchar esto. Pero, hermanos, no vengo de una familia cristiana. Ni mis abuelos ni mis papás son pastores. Pero solo bastó con que mi papá
pueda escuchar la voz del Señor y toda su realidad fue transformada. Y toda su descendencia fue transformada. Y seguramente hay alguien acá que dice, yo quiero cambiar mi realidad y no sé cómo hacer. Yo quiero cambiar la realidad de mi familia, que es un bardo. ¿Cuántos tienen familias que son un poco bardo? Yo solo, ok. Son todos de Buenos Aires. Acá en la costa me voy a venir a vivir acá. Pero es bueno que para todo lo que queremos cambiar, primero tenemos que identificarlo. Yo no puedo cambiar algo en mí si primero no lo identifico. Yo no puedo cambiar un repuesto del auto si primeramente no identifico cuál es el repuesto. Entonces creo que la base para cualquier transformación en un hijo de Dios es identificar qué cosas tenemos que cambiar. Pero para eso necesitamos exponernos a la luz. Y para eso tenemos que estar despiertos a la voz del Señor. Porque, ¿sabe cuál es el negocio del diablo? Tener auditorios llenos de gente dormida. Que gente que solamente son simplemente congregantes, pero cuando te sentás en la mesa con ellos, no expresan la vida del Hijo. Te sentás en las mesas con ellos y no hay un pan de vida puesto en la mesa. Y todo lo que está separado de la vida de Dios está vacío de su vida, por lo tanto es vano. ¿Y saben qué? Dios no nos llamó a la vanidad. Dios no nos llamó simplemente al concurrir a un culto, sino que Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos reúne hoy. No te reúne el evento, te reúne la voz del Hijo. Por eso, no sé por qué arranco contando esto, pero ¿saben qué? Si a alguno le cabe duda, el Evangelio es poder y vida, hermanos. El Evangelio es poder y vida para transformar. ¿Y saben qué? El Evangelio puede transformar hasta el más loquito. Ojalá mi viejo hubiese sido alguien que haya conocido al Señor de chico, pero él lo conoció a sus 19 años. Que muchos hoy en esta etapa podemos decir, bueno, 19 años es alguien chico, pero en esa época alguien de 19 años ya estaba, ¿o no? ¿Cuánto les pasó que su abuelo se casó a los 18, tuvo 5 hijos, a los 20 ya tenía casa y nosotros todavía estamos pensando qué vamos a estudiar? Porque las generaciones cambian. Pero ¿saben qué? Les quiero decir esto. Porque si nos vamos a sentar acá hasta el fin del cierre con nuestros oídos apagados, nos vamos a perder de escuchar la voz del Señor. Y la peor crisis de la iglesia no es que la gente no venga al culto. La peor crisis de la iglesia es que la gente venga y llegue a su casa y diga, ¿cómo estuvo el culto? Tremendo. ¿Pero qué Dios te habló? No sé. Entonces Dios nos está despertando. Y quiero que le puedas decir que está al lado tuyo. Dios nos está despertando. Olvídense de calentar asientos. Dios no te llamó a eso. Olvídate. Dios no te llamó a llenar una banca. Dios te llamó a la comunión con su Hijo. A hacer la expresión de esta vida en la tierra. A hacer la expresión de esta vida gloriosa en el partido de la costa. No vamos a ser conocidos como personas que van a la iglesia. Vamos a ser conocidos por personas que han transformado la realidad del partido de la costa. Pero no lo digo a modo para que nos cebemos, sino a modo para que entendamos el compromiso al cual Dios nos ha llamado. Porque esto puede servir solamente para emocionarte, pero ¿saben qué? La emoción se acaba hoy a la noche si quieren. Pero alguien que toma el compromiso y ve la cruz y ve y entiende el sacrificio que Jesús pagó, no se mueve por emoción, sino que mañana sigue el compromiso. Y quiero llamarlos a esto en esta tarde, a un compromiso con la expresión de su verdad. Porque ¿saben qué? El engaño del enemigo aún se ha metido en las congregaciones, haciéndonos creer que con cumplir una tarea eclesiástica ya cumplimos con todo. ¿Y saben qué? Para cualquiera de nosotros es más fácil preparar una canción un domingo que tener una vida en orden de lunes a viernes en el Señor. Entonces, ¿saben qué? No piensen haberlo alcanzado todo por preparar un mensaje y predicar. Eso es algo pequeño dentro de toda la obra a cual el Señor te llamó. Porque todos, ¿saben por qué digo esto? Porque no todos los que estamos acá, tal vez el Señor nos ha llamado a un púlpito. Solamente el 3% de la mayoría de las congregaciones alrededor del mundo trabajan a tiempo completo para la congregación. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con el 97%? ¿Cuántos están apartados a tiempo completo para el Señor? Muy pocos. Pero ¿saben qué?
Vamos a romper este mito, porque Dios nos llamó a todos a tiempo completo. Y gloria a Dios, si cuando creces en madurez y el cuerpo necesita, te apartan para la hora 100%. Pero ¿saben qué? Hasta que eso llegue, o si nunca llegue, fuimos llamados a tiempo completo. Por lo que Él nos dio, no es algo, nos dio a alguien, su vida. Y Él tiene que ser dado a conocer. Y esa tarea, ¿saben qué? Nos hace responsable a todos. Porque nadie puede decir, yo no tengo nada que hacer para el Señor. Nadie puede decir, yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé los versículos de memoria, no tengo nada que hacer. ¿Saben qué? Dios puso en nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y si su Hijo es revelado en sus vidas, muchos van a conocer lo que es la verdaderamente libertad. Él nos ha llamado a libertad. Y en cada uno de nosotros Él puso esta responsabilidad. Llevar libertad a los cautivos. Presentar vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, la voz del Hijo no solamente es un evento, sino es la voz del Espíritu reuniéndonos con iglesia. ¿Saben qué? Como iglesia para despertarnos y diciéndoles, la tarea ya comenzó y la tarea es ser la expresión de este reino en la tierra. Y tienen que ver a Cristo a través de su iglesia. Amén. Él nos hizo parte y quiero que eso sea nuestra conciencia en los próximos minutos. Porque ¿saben qué? Los eventos terminan, los predicadores se van, pero los que quedan acá son ustedes. Y no me interesa que nos vayamos de acá recordándonos toda la prédica, sino que nuestra conciencia haya sido despertada. El Señor quiere usar a su cuerpo. El Señor quiere usar a su iglesia. Y para eso Él nos ha reunido, a notificarnos que todo lo que te está pasando en tu vida colabora para bien. Porque todo lo que te está pasando forma a Cristo en tu interior. Y cuando Cristo es formado, la mayor tarea de evangelismo empieza a suceder en las naciones de la tierra. Empiezan a suceder en los partidos. Empiezan a suceder en las provincias. Por eso necesitamos entender que la voz del Hijo es la voz que define todas las cosas. Y quiero que le puedas decir a que está al lado tuyo, la voz del Hijo define todas las cosas. Desde el principio, la voz del Hijo no fue solamente un sonido, sino que fue una persona. Cuando Dios hablaba, su voz siempre revelaba su intención, su naturaleza y su deseo eterno. Y este deseo eterno es darse a conocer. Pero en los tiempos antiguos, esa voz se manifestó en fragmentos. Esa voz en los tiempos antiguos, Él se expresaba a través de sombras. Se expresaba de muchas maneras. Él se expresaba por medio de los profetas. ¿Cuántos sabían eso? Pero eso sucedió hasta que el Verbo se hizo carne. Y cuando yo le digo ahora, decirle que está a tu lado, no es para a ver si está dormido, sino para ir fijando cosas en nuestro entendimiento. No es una tarea, no es algo que utilizamos para despertar a la gente, es algo que utilizamos para poder fijar conceptos en nuestro interior. Y que esos conceptos que entran como un concepto echen su raíz. Y quiero que con esta conciencia le pueda decir a que está al lado tuyo, hasta que el Verbo se hizo carne. Es sumamente importante comprender que el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios tomó forma. La voz de Dios tiene una expresión. Y Hebreos 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa frase, nos ha hablado por el Hijo, no solo indica un cambio de mensajero, sino un cambio de naturaleza en la comunicación.
Ya no se trata solamente de oír instrucciones o reglas externas o leyes externas o prácticas externas, ¿no? Muchos de nosotros estamos acá, venimos a la iglesia y decimos, pastor, ¿cómo hacemos para dejar el pecado? Dame 5 pasos, no sé cómo hacer. Y a veces los pastores no saben qué decirte. Pero no porque no hayan estudiado las Escrituras, porque no es algo que yo te puedo dar 5 pasos, sino que es algo que produce la vida del Espíritu en tu interior. Lo que nosotros queremos pragmatizar, el Señor nos dice, ya se los di en mi Hijo, porque yo produzco el querer como el hacer en sus corazones. Lo que nosotros queremos enumerar en formas, Dios lo dice, yo lo puedo hacer en un instante si solamente te rendís. Porque saben, hermanos, yo les dije, no vengo de una familia cristiana, vengo con un padre adicto a la cocaína, adicto a un montón de cosas, que no hubo 5 pasos para dejar sus prácticas, solamente hubo un paso, conocer a Cristo. Conocer a Cristo basta. Por eso, no sé por qué, pero el Señor me dice esto, todos los que estamos acá tenemos esperanza, porque no son 5 prácticas, no son aprender versículos de memoria, es encontrarse con la verdad, y la verdad nos hará libre. Por eso, si los hijos de Dios somos una expresión de esta verdad, todo lo que toquemos experimentará libertad. Todo lo que administremos experimentará libertad. Nuestros matrimonios experimentarán libertad. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajos van a experimentar la libertad. Por eso necesitamos entender que esto no se trata de instrucciones, no se trata de reglas, no se trata de leyes o prácticas, sino de oír vida. Dios en este nuevo pacto no nos llama a oír cosas, nos llama a oír su vida que habla en nuestro interior. Él nos está hablando en nuestro interior. En este nuevo pacto, la voz de Dios no es algo que viene desde afuera hacia nosotros, sino que es una vida. Decirle que está al lado tuyo, una vida que habla desde adentro. Porque el Espíritu del Hijo fue derramado en nuestros corazones, como lo declara Gálatas 4:6. La voz del Hijo habla desde adentro y se confirma en la comunión del cuerpo. Para que nadie diga, Dios me dijo y hago cualquiera. Todo lo que Dios dice lo confirma en su cuerpo. Porque si Fede es un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, ¿saben qué? Dios habla lo mismo, Dios habla a Cristo. No existe Dios me habla una cosa, a mí me habla otra cosa. No. Dios tiene un solo plan, reunir todas las cosas en su Hijo. Y para eso nos ha enviado a esta tierra. Para que todo lo que toquemos sea trasladado de un reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Y cuando trabajamos en eso, no hablamos de gran comisión, porque la gran comisión se cumple cuando todas las personas que tocamos son trasladadas del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y a eso Dios nos llamó. No a cantar, no a tocar, no a predicar, no a hacer café. Todo eso sirve, pero no es nuestro llamado principal. Eso colabora, pero no es la tarea. Por eso necesitamos despertar, porque todo lo que hacemos, si no traslada a las personas de muerte a vida, entonces no tiene sentido. Llenar auditorios de conferencias, si las personas no son transformadas por la gloria del Señor, no sirve. De nuestras reuniones no tiene que salir gente emocionada. De nuestras reuniones tiene que salir gente que dice, antes no veía y ahora veo. Antes era ciego y ahora veo. Antes estaba muerto, ahora tengo vida. El Señor nos está llamando con un sentido de urgencia a hacer la expresión y a comprometernos con la verdad. Amén. Esta voz hoy nos habla desde adentro. Es una vida que habla en nuestro interior, porque el Espíritu de su Hijo fue derramado en nuestro interior. La voz del Hijo habla desde adentro, como decíamos, se confirma en el cuerpo. La voz del Hijo habla en nuestro interior, pero se ejercita en la comunión con el cuerpo. Decirle que está al lado tuyo, se ejercita en la comunión con el cuerpo. Por eso no hay formación de Cristo sin comunión.
No existe que Cristo sea formado en mi interior, aislado en una montaña como un loco malo. No existe. Cristo es formado cuando vivimos en la comunión. Porque cuando estamos conectados a Él, todo el suministro de su vida fluye en nuestro interior. Y ese suministro transforma lo que nosotros no podemos transformar. La voz del Hijo es el lenguaje del Padre en la nueva creación. El Espíritu del Hijo es el Espíritu del Hijo mismo hablándonos desde adentro. No solamente para informarnos. Muchos de los que estamos por años en congregaciones no sabemos la Biblia tal vez de punta a punta. Y eso, si no nos transforma, solamente es información. Pero ¿saben qué? En las crisis y en las pruebas, lo que te salva no es solamente la información, sino cuánto de esa información se hizo vida en tu interior. Cuando las cosas apretan, cuando somos tensionados, cuando la economía baja, ¿somos contentados igual? Porque yo te puedo decir, con una crisis económica tremendo y cantarte, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero si eso no es una realidad en mi vida, simplemente es una canción. ¿Y saben cuál es el testimonio de este evangelio? Que este evangelio se haga realidad en nosotros. Si queremos que los demás lo vean, primero tiene que ser real en nosotros. Por eso Dios nos está sacando de simplemente ser congregantes que calientan sillas y nos está llamando a que la verdad transforme nuestra realidad como cantábamos hoy. Por eso después cuando terminemos lo vamos a volver a cantar, pero lo vamos a volver a cantar con la conciencia correcta. Porque muchos de los que estábamos acá, estábamos cantándolo como una canción más. Pero ¿saben qué? Si mañana termina esta conferencia y el lunes volvés a lo que eras antes, entonces el evangelio no hizo efecto en tu vida y acabás de perder el tiempo. Basta de perder el tiempo. Pensamos que este cuerpo, ¿saben qué? Si hacemos un estudio de lo que dicen las personas cuando se están a punto de morir, ¿saben qué dicen esas personas? Ojalá hubiese tenido más tiempo. Y no esperemos llegar a lo último de nuestra vida para decir, ojalá hubiese tenido más tiempo. ¿Saben qué? No estamos esperando morir para ir al cielo. Estamos haciendo que Cristo crezca para poder vivir el cielo en la tierra y poder experimentar todo lo que Él tiene para nosotros hoy. Muchos hemos aceptado al Señor como un escapismo. Si me muero por las dudas, firmo, me voy al cielo. Pero vivimos una vida infernal porque no dejamos que el Espíritu gobierne. Porque, hermano, todo lo que el Espíritu gobierna experimenta una realidad del cielo. Todo lo que Dios gobierna experimenta una realidad del cielo. ¿Saben qué? No te preguntes cómo, déjate gobernar por el Espíritu y vas a experimentar en tu familia, en tu corazón, en tu mente, una transformación que solamente el cielo puede producir. Pero para eso necesitamos ajustar nuestro oído y necesitamos ser despertados. El Evangelio se tiene que hacer carne en nosotros. El Evangelio tiene que tomar fuerza en sus hijos. El Hijo es la voz definitiva del Padre. Decirle que está al lado tuyo. El Hijo es la voz definitiva del Padre. Cuando Dios habla, habla Cristo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo no solamente transmite lo que el Padre dice, sino que es lo que el Padre dice. Él es la palabra eterna. Y Juan 1:1 lo declara. Y lo declara de esta manera diciendo, en el principio. Cuando hablamos de principio, ¿de qué estamos hablando? Es decir, antes de toda creación. Él es el alfa y el omega. Entonces, Juan 1 lo declara de esta manera y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, que no fue creado, sino que la palabra ya era. Decirle que está al lado tuyo, la palabra ya era.
Y en el original eso significa existencia continua y eterna. El verbo, la palabra de Dios, su Hijo, ya era. Por eso, escuchar la voz del Hijo es escuchar la mente del Padre, revelado en un nombre que caminó expresando la voluntad del Padre. Por eso Jesús decía, no hago otra cosa de la que no voy a hacer a mi Padre. Por eso Jesús no se puso a convertir piedras en pan. Él solamente hacía lo que escuchaba a su Padre. ¿Y saben qué? ¿Por qué digo esto? Porque convertir piedras en pan en una mente moralmente correcta no tiene nada de malo. Pero en la mente de Cristo podemos entender a qué voluntad responde. Y Jesús no dijo, lo voy a hacer para demostrar. Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Muchas veces la iglesia se mantiene haciendo cosas moralmente correctas, pero no obedeciendo al Padre. Y cuando no conozco lo que el Padre quiere, hago cosas buenas. Y después llegará el tiempo, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, mas no te conozco. Porque has hecho cosas que son moralmente correctas en tu mente y en tu corazón, pero nunca has obedecido lo que yo te mandé a hacer. Todo lo que está desconectado de la voz de Dios no tiene eternidad, no tiene una transformación real. Todo lo que Dios quiso decirnos acerca de su voluntad, su amor y su propósito fue expresado en Cristo. Nos fue hablado en el Hijo. Por eso hablábamos en el verso de Juan 1:18, que el Hijo le dio a conocer. Y las Escrituras lo declaran, le ha dado a conocer. ¿Y saben qué? Esa palabra en el griego, le ha dado a conocer, significa ese exegeomai, que esa es la raíz de la palabra que ya conocemos como exégesis. Es decir, que Cristo es literalmente la exégesis del Padre. Esto significa que toda revelación verdadera, toda enseñanza y toda instrucción debe ser una interpretación de Cristo mismo, como la palabra. Porque Dios no habla otra cosa. Si el verbo era antes que todas las cosas, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Porque por la palabra dice que y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios habla, Cristo, el cumplimiento de todas las cosas. El ministerio o las personas que no interpretan a Cristo como el centro terminarán interpretando las Escrituras desde una mente natural o desde la ley. Y desde una mente humana nunca podremos comprender el obrar del Señor. Decir que está al lado tuyo, desde una mente humana nunca podremos comprender el obrar del Señor. Por eso Nicodemo no entendía nada. Jesús, ¿cómo hago? Volver a nacer. No entiendo qué me decís. ¿Cómo hago para entrar al vientre de mi madre? Y seguro hay alguien acá que está diciendo, no entiendo. Él se está dando a conocer a personas que dicen, no entiendo, pero me rindo. Desde una mente humana nunca podremos comprender el obrar del Señor. Oír la voz del Hijo es participar de su vida. Y siempre que vas a escuchar que hablamos del Evangelio, vamos a hablar de vida. Porque la buena noticia es Él. Es una vida. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. La voz del Hijo no solo comunica, sino que la voz del Hijo vivifica. La voz del Hijo vivifica. La voz del Hijo vivifica. Y estar vivo no quiere decir estar haciendo cosas.
Porque muchos de nosotros estamos diciendo, bueno, esta palabra no es para mí, porque si yo no me tengo que vivificar nada, yo ya estoy haciendo cosas para el Señor. Todo lo que está desconectado de la voluntad del Padre cae en obras muertas. Todo lo que está desconectado de la eternidad cae en obras muertas. Por eso, esta palabra obviamente que es para todos los que estamos acá. Porque todos tenemos que ser despertados. Al oír la voz de su Hijo. La voz del Hijo vivifica. Y en este texto Jesús no está hablando de una resurrección futura, sino de una realidad presente. Los muertos que estaban en delitos y pecados, como lo dice Efesios 2.1. Dice que Efesios 2.1 dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Oír su voz no solamente es un evento auditivo, sino una realidad que opera espiritualmente, donde la vida de Cristo es impartida. Cuando nosotros le hablamos a alguien, no le hablamos versículos, le hablamos vida. Porque ¿saben qué? Conocer versículos no transforma a las personas, pero conocer la verdad que se imparte en ese versículo sí transforma a alguien. ¿O nunca vieron que en los actos presidenciales los pastores van y le regalan Biblias a los presidentes? ¿Qué cambian los presidentes? Nada, tienen un libro más en la casa. Pero si ese libro revela a Cristo, la realidad de cualquier persona puede ser transformada. Por eso no tiene que ver con cosas externas. Las prácticas externas siempre nos van a llevar a hacer cosas con la Biblia, pero nunca a interpretarla. Nunca ver a Cristo como la expresión de toda la sabiduría de Dios. Por eso cuando teníamos miedo, abríamos la Biblia al lado de la almohada en un salmo. ¿O no? Ojo, no quiero decir que esté mal, porque tal vez alguno haya recibido paz en eso. Pero no son pasos a seguir, sino el comprender que Jehová es mi pastor. Es comprender que en Él tengo reposo. Y esto nos saca de las prácticas y nos lleva a una vida en comunión con Él. La predicación del Evangelio no es simplemente transmitir conceptos, sino que es abrir oídos espirituales y producir esa resurrección y ese despertar en aquellos que estaban muertos en delitos y en pecados. ¿Saben cuántos hay de esos? Todos nosotros estábamos en esa condición. Y acá afuera, ¿y saben cuál es su mejor temporada para la iglesia de la costa? El verano. Pero no para ir a la playa, porque se está llenando de personas que necesitan ser trasladados de un reino de oscuridad a un reino de luz. Pero ¿saben qué? Si no despertamos a eso, solamente habrá queja en nuestro corazón. ¡Ay, se llena de gente! ¡Ah, me ensucian toda la vereda! ¡Ah! Pero aquellos que han sido despertados dicen, esta es la oportunidad para hacer la expresión de este evangelio, que puede transformar a los demás. Cuando dejo de verlo a Él, todo se transforma en queja en mi vida. Cuando dejo de verlo a Él, nada tiene sentido de lo que hago. Pero cuando lo estoy viendo a Él, veo cada oportunidad como la oportunidad de poder llevar vida. Cuando lo veo a Él, dejo de preocuparme si me ponen a predicar o a cantar, sino que empiezo a prepararme, porque cualquier mesa donde me siento, Él tiene que ser visto. Y no me preparo para una prédica, me preparo para que la palabra opere en mí y que me transforme a mí. Porque si me transforma, todos lo van a ver. Entonces, el Señor nos está sacando de simplemente buscar cosas para hacer, sino que nos está llevando a una vida que tenemos que vivir. Toda enseñanza, y quiero que le puedas decir al que está al lado tuyo esto para que se nos quede en nuestro interior, toda enseñanza que no comunica la vida del Hijo puede ser doctrinalmente correcta, pero espiritualmente estéril. Toda enseñanza que no comunica la vida del Hijo puede ser doctrinalmente tal vez correcta, pero espiritualmente estéril. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el antiguo pacto, el oír estaba ligado a cumplimientos externos.
Oye Israel, ¿o no? Pero en el nuevo pacto, el oír está ligado a una comunión continua con el Señor. Cristo no nos está tratando de llamar la atención. Él está diciendo, vivamos en la comunión a la cual yo lo llamé. Y cuando yo vivo en la comunión con el Señor, soy un entendido en los tiempos. Nada nos toma por sorpresa. Cuando la comunión con el Señor es real, todas las cosas ayudan para bien en nuestro interior. Cuando la comunión con el Señor está activa, voy a estar haciendo la fila en el supermercado y voy a escuchar la voz del Señor diciéndome, el cajero necesita a Cristo. Y eso, ¿saben qué? Lo podemos hacer todos. No hace falta saber cantar, ¿eh? No hace falta saber predicar. Es simplemente la facultad de escucharlo a Él. Y cuando los hijos viven para escucharlo a Él, este evangelio se hace efectivo. Este evangelio corre. Y corre cada vez más rápido. Porque no está ligado a cuando las puertas de la congregación abren. Todos los que estamos acá pasamos más tiempo fuera de la congregación que adentro, ¿o no? Entonces tenemos que despertar. Nuestra tarea no empieza cuando abre la puerta de la congregación. Nuestra tarea empieza en el momento que despertamos y entendemos que la voz del Hijo tiene que correr en nuestra ciudad. Porque si tu vecino escucha la voz del Hijo grita, hey, yo los amo, vuelvan, 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 presentemos la verdad. Y personas que están presas de sus pecados, presas de cosas que no pueden cambiar en su vida, van a ser liberadas. La palabra oír en el griego significa aquo. Y esta palabra implica comprender, discernir y responder a una voz familiar no impuesta. Miren qué profundidad que hay en el original. Dice, implica comprender, discernir y responder a una voz familiar que no es impuesta. La voz del Hijo no es impuesta. La voz del Hijo es una voz que nos direcciona en amor y en paz. Porque ¿saben qué? El pasado de tu vecino no es el pecado. El pasado de tu vecino es en Cristo. Porque Él nos vio antes de la fundación del mundo, a cada uno de los que estamos acá. Y cuando comunicamos el mensaje, le estamos realmente comunicando cuál es su realidad eterna. ¿A qué Dios los trajo acá? ¿O ustedes creen que Dios trajo a su vecino para que se pierda? Él nos ha llamado a vida. Él nos ha llamado a libertad. Y si algo hemos recibido de nosotros de gracia tenemos que darlo. No, si quiere escuchar al Señor, que venga al culto. No, si Él quiere tener alguna relación con el Señor, bueno, que invierta tiempo y venga. ¿Cuántos de nosotros no teníamos ni ganas de venir a un culto? Y hubo una persona que se acercó y nos dijo, hey, tenés que conocer a Cristo. Y eso hizo un cambio en nosotros. Por eso, que la religión no nos ponga rígidos, hermanos. Porque la vida del Señor no es lineal, es dinámica. Él nos mueve constantemente. Esto no es 2 más 2, listo. No. Esto es estar atento a la voz del Señor. Y el estar atento a la voz del Señor nos va a hacer más efectivo como iglesia. Y Cristo va a ser visto. No se trata de una disciplina auditiva, sino una comunión espiritual. Oímos su voz porque tenemos su Espíritu. Y el Espíritu Santo no trae nuevos mensajes, sino que el Espíritu Santo nos revela al Hijo. Juan 16 declara lo siguiente, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Decirle que está al lado tuyo. Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta,
sino que dirá todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os dará a saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso él dijo que tomará de lo mío, y él los hará saber. La voz del Hijo transforma. Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En la transfiguración, el Padre interrumpe la conversación entre Moisés y Elías y Jesús para establecer una verdad definitiva, una verdad absoluta, que ya no se trata de oír la ley de Moisés ni a los profetas como Elías, sino de oír al Hijo. Decirle que está al lado tuyo, oír al Hijo. ¿Se me desmayó el pianista? No. Yo siempre que se corta miro, capaz que como Autico. No va a ser como Autico, amigo. ¿Vamos bien? ¿Estamos todos atentos? Ya, esto recién comienza, así que seamos entrenados. Porque muchas veces decimos, 1 hora de prédica, no. De hecho, ¿saben qué? Hoy hay muchos estudios que están diciendo que no se puede predicar más de 25 minutos, porque si no perdemos la mente de las personas. Pero ¿saben qué? Hay una sociedad que se pasa haciendo rally y maratón de series. Y se pueden ver una serie toda la tarde. ¿Y saben qué? Una serie de nada te aprovecha. Y ese es el engaño. ¿Y saben qué? Muchas personas están bajando el estándar de predicación. ¿Saben por qué? Porque dicen, las personas no pueden aguantar más de 25 minutos. Pero se va a levantar una generación que lo va a amar tanto a él, que no va a tener drama de pasar 1, 2, 3 horas escuchándolo. Mira el piano solo. Piano solo, Magalo. Por eso, en este texto vemos cómo Dios se encarga de establecer una voz autorizada. Lo que el Padre estableció fue a él oíd. Lo que está marcando este versículo es que hubo un cambio en la comunicación. Antes Dios hablaba de muchas maneras, pero hoy Dios habla a través de su Hijo. Por eso Él dice a él oíd. ¿Y saben qué? En Juan 17:8 declara que cuando los discípulos levantaron su mirada, luego de haber temido, imagínense los discípulos, ver a Jesús transfigurar. Nos pegamos un julepe, hermano, ¿sabe qué? Empezamos a correr hasta Aguas Verdes por la playa, del susto. Por eso dice que cuando levantaron su mirada, luego de haber temido, no vieron a nadie más que a Jesús, la única voz autorizada por el Padre. Todo el ministerio profético y legal convergió en Él. El Padre declara que solo la voz del Hijo permanece. No se preocupen por lo que está pasando atrás. Es algo normal. La iglesia del nuevo pacto no vive de sombras ni de instrucciones externas. Decirle que está al lado tuyo. La iglesia de hoy no vive de instrucciones externas, sino de la voz interna del Cristo que nos habita. Y podemos ver en esta frase una profundidad tan grande, pero es una frase muy breve, pero encierra una de las revelaciones más profundas del Evangelio. Y la frase marca una separación definitiva. Y la frase esta demarca lo siguiente, que ya no hay 3 voces ni 3 mediadores, sino que hay una sola voz autorizada. En este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo. Si para comprender la voz de Dios tenemos que acudir a las promesas, tenemos que entender que todas las promesas se han cumplido en su Hijo. El antiguo pacto coexistía en figura con la ley y los profetas, pero en la aparición de Cristo glorificado, la multiplicidad de voces se silencia. Oh, gloria a Dios, volvió.
La voz del Padre establece una única autoridad. Decirle que está al lado tuyo. Una sola autoridad. Una sola voz. Después de que la nube esta se disipa y la voz del Padre resuena diciendo a él oíd, los discípulos levantaron su mirada y solamente vieron a Jesús. La voz autorizada. La voz por la cual Él hoy nos habla. El oír la voz del Hijo nos define como hijos. Sí, yo soy hijo de Dios, sí. ¿O no? ¿Vos qué sos? Hijo de Dios, amén. ¿Y vos qué sos? Hijo de Dios. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son llamados hijos de Dios. ¿Nunca les pasó de ir al colegio y decir, mirá el Hijo de Dios? ¿O no? ¿A cuánto le pasó? ¿Vos sos hijo de Dios? Dejá. ¿Un siguiente hijo de Dios? A mí me decían en el colegio, ¿vos sos hijo de Dios? Cerrá la iglesia, tenés que cerrar la iglesia. Tenés que cerrar el estadio. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta es una declaración muy poderosa, vamos a leerlo de nuevo. Y por cuanto sois hijos, no sé si se puede poner Gálatas 4:6 ahí. Si no se puede, no importa, lo leemos acá. ¿Todos tienen Biblia? Bueno, no importa, igual lo tengo acá anotado, no lo hago por el tiempo. Gálatas 4:6 dice, ustedes, vamos a leerlo todos juntos, ustedes ya son. Mirá lo que está al lado tuyo y decirle, vos ya sos hijo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Saben qué? Si estamos adorando en el Espíritu, no existen personas que están así. Porque todo lo que tiene vida tiene una expresión. Yo no concibo un culto al Señor donde hay personas que no tienen una expresión, porque el Espíritu que está en nuestro interior clama, Abba, Padre. Por eso les digo, no pasar tus años en la iglesia no te hace hijo de Dios. Dormir en un garaje no te hace auto. Lo que nos hace hijo de Dios es esta notificación que Él nos está haciendo en Gálatas. Ustedes ya son, y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Hermanos, movámonos en la realidad en la que vivimos. Somos hijos de Dios. Y cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, todo mi comportar cambia. Porque ya no vivo para mí, sino vivo para agradar el corazón de mi Padre. En la nueva creación, el oír la voz del Hijo es la evidencia de nuestra comunión. El Espíritu del Hijo dentro de nosotros no grita mandatos. Porque muchos de nosotros nos gusta que nos digan qué hacer, ¿no? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, bueno, así. Pero muchos de nosotros no tenemos muchas veces la facultad de callar todo y decir, quiero escuchar la voz del interior que me habla. Por eso, pastor, ¿cómo hago? Pastor, ¿cómo hago? Pobre pastor. Muy bien loco el pastor. Pastor, solucioneme esto. Y se ha generado una dependencia. Y pastores que no han entendido esto han atrofiado la vida del Espíritu en las personas. Porque le dicen qué hacer y qué no hacer. Pero ¿saben qué? El pastorado no es para el control de las personas, simplemente es para la preservación de la vida de aquellos que Dios nos dio a administrar. Es más fácil preguntar cómo que escuchar a nuestro interior al Señor. El Padre no busca siervos obedientes, sino que busca hijos que vivan desde la voz interna que testifica, Abba Padre. El Padre
no busca gente obediente a reglas, sino a hijos que oyen su voz. Y si su voz es nuestra brújula, todo lo que hagamos traerá vida a todo lo que toquemos. Traerá vida a todo lo que toquemos. Traerá vida, traerá vida. Por eso no creo en lo que las estadísticas dicen, no, que en el partido de la costa es imposible. No, hermanos. Si la vida está. El otro día fuimos a Uruguay y me apenó mucho. Escuché de 3 pastores decirle que todo lo que se abre en Uruguay se decae. Hay una región que le dicen el cementerio de las iglesias. Yo no dije, bueno, qué lástima. Dije, en el nombre del Señor esto tiene que ser revertido. Porque mayor es aquel. Él ha vencido, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido. Mas yo he vencido. Decirle que está al lado tuyo, Él ha vencido. Él ha vencido. Y eso es lo que nosotros comunicamos. Nosotros no decimos, Él va a vencer. Él ya venció. Él ya venció. Y eso cambia nuestro evangelio. No es una esperanza futura, es una esperanza presente. Cristo ya venció. ¿O no? Romanos 8:14, recién lo decíamos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La voz del Hijo dentro del creyente es el testimonio interno que reemplaza, decirle que está al lado tuyo, las antiguas tablas de piedra. Y Él pone eso en nuestros corazones hoy. En el nuevo pacto la guía de Dios es interna, viva, porque su Espíritu habla desde adentro. Su Espíritu habla desde adentro. Y quiero notificarles esto, el Espíritu nos habla desde adentro. Y cuando entiendo esto, soy coherente en todos los lugares donde me muevo. Porque siempre, cuando éramos chicos, aprendimos, yo cuando estaba en la célula de niños, me decían, portate bien porque viene el pastor. ¿O no? Entonces cuando aparecía el pastor, era un soldado, pero terrible. Soldado nivel 5 de Free Fire. ¡Qué estupidez! Si mi pastor no vive conmigo después. Ahora, cuando soy notificado que lo que Dios me dio a mí es la vida del Espíritu Santo, nunca más pienso que estoy solo. Porque la mayor dualidad de vida empieza cuando no tengo conciencia de su vida en mi interior. ¿Saben cuando las personas hacen una doble vida? Cuando solamente piensa que el Espíritu Santo está acá nomás. Pero sabe que Él nos hizo templos de su Espíritu. Y Él puso esa vida y esa conciencia en nuestro interior para que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, produzca libertad y produzca un mensaje. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque el mensaje y el mensajero son uno. Si el mensaje que hablas no es la vida que vivís, entonces el mensaje es estéril. Porque Dios nos dijo, bueno, fíjense, le dijo, yo soy el pan de vida. Él se presentó a sí mismo. Y podemos nosotros, si la verdad nos absorbe, presentarnos como el mensaje. Y van a ver tu familia y las personas van a desear vivir lo que vos estás viviendo. Y van a ver tu economía en orden y las personas van a desear vivir en el orden que vivís. Y van a ver tu salud y van a desear vivir la salud que vos estás viviendo, que la produce el orden de su Espíritu en nosotros. La voz del Hijo es plenitud. Y eso tiene que quedarse en nuestro interior. La voz del Hijo es plenitud. Colosenses 2:9 lo declara, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora dice algo que va a cambiar toda nuestra realidad de acá a que el Señor vuelva. Y es, ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él. Oír la voz del Hijo es vivir desde la plenitud. No oramos para que el Padre nos hable como si estuviéramos lejos.
Adoramos porque su voz habita en nuestro interior. Y todo lo que el Padre quiso decir, ya lo dijo en su Hijo. Todo lo que el Padre quiso darnos, ya lo depositó en su Hijo. Y todo lo que somos llamados a expresar es esa misma voz. Dios no nos llamó a otra cosa, sino que a hacer la expresión de su Hijo en la tierra. Él no solamente dio a su Hijo para salvarte del infierno, ni para limpiar tus pecados, sino porque, ¿saben qué? Le decían a Jesús, no te vayas, Señor Jesús, no te vayas. Y él decía, me es necesario. Pero una mente carnal dice, no, no te vayas, negro, no te vayas, quédate conmigo, por favor, no te vayas. No, por favor, no te vayas. Elvio, no te vayas. Una mente natural solamente va a ser de tropiezo para el avance del Evangelio. Porque una mente natural como la de Pedro en su momento de desesperación, que tampoco era algo malo. Porque ¿quién en su sano juicio le dice a su amigo, anda a la cruz, que te peguen por todos nosotros? ¿Quién lo dice? Nadie. Por eso, para toda administración eterna, necesitamos morir a nuestras buenas intenciones y poder administrarlo desde su espíritu. Porque Jesús no dijo, Pedro, tenés razón, no vayamos. Menos mal que Jesús no se movió así. ¿Saben que Jesús no tuvo problema? Jesús se da vuelta y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Jesús no se manejaba con un corazón de necesidad. Él se manejaba en un corazón de plenitud. Conocía el plan y caminaba a la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 3:7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Juan 6 dice lo siguiente, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Decirle que está al lado tuyo, son espíritu y son vida. Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y 2 de Corintios dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Sabe cuál es la buena noticia de todo esto? Que el reino de Dios no es piramidal. No. El reino de Dios pone a todos la misma medida. Su Hijo, su Hijo, su Hijo. No soy más importante que el que está en la puerta. Y eso, ¿saben qué? Cuando entendemos eso, trae sanidad a la iglesia. Porque muchas de las personas que vas a hablar que están apartados del Señor es porque tuvieron una mala experiencia en una congregación por haber perdido el diseño por el cual el Señor nos trajo. Porque la iglesia perdió su forma, muchos han perdido su vida. Porque la iglesia quiso ser creativa, ha perdido el poder obedecer al orden y al diseño que Él dejó establecido. Por querer atraer a otros, hemos perdido los que teníamos. Todo lo que son conceptos humanos y formas humanas traen cosas buenas y traen cosas malas. Pero todo lo que responde al diseño del Señor solamente trae salvación y trae bienestar a su cuerpo. No sé cómo estamos de hora, creo que ya estamos. Pero solamente quiero dejarlos con esto. Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto que no es de la letra, no es con el conocimiento tuyo, no es cuántos versículos, sino cuánto de su espíritu se ha formado en tu interior, cuánto de Cristo se ha visto en tu interior. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie por un minuto y vamos a orar? Gracias, Señor. Como la voz del Hijo es interna, no te voy a guiar en una oración y vamos a ser bien prácticos en esta tarde.
olvídense de que alguien los va a guiar. Olvídate. Si tienen que cerrar los ojos, cierren los ojos. Si quieren dejarlo abierto, déjenlo abierto. Pero solamente una cosa, la voz del Hijo habla en tu interior. Por eso todo lo que tiene vida tiene una expresión. Y todo lo que escucha la voz del Hijo se manifiesta en libertad. Por eso en este tiempito, abrí tu boca en libertad y decirle: Señor, gracias por habernos hecho ministros competentes de un nuevo pacto, que no tiene que ver con letras, sino con el Espíritu, con tu Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Señor, y hoy nos volvemos otra vez a donde todo comenzó y nos inclinamos ante ti. Decirle: Señor, nos inclinamos ante ti. Señor, nos rendimos como tu pueblo. Yo sé que acá no está toda la iglesia de Villa Gesell, pero sí hay algo que lo representa y somos nosotros. Señor, como tu iglesia en Villa Gesell decimos: Señor, nos rendimos como tu pueblo. Señor, solamente tú puedes cambiar nuestra realidad. Y solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Me basta, y me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Decimos todos juntos: nos rendimos. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú, Señor, solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Nos rendimos, no es más, y nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Levantamos nuestra voz y decimos: me basta tu palabra. Me basta tu palabra. Oh, palabra que convierte el corazón. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. No es más, nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. No es más, nos rendimos como tu pueblo. Nos rendimos como tu pueblo.
Invocamos hoy tu nombre. Solo tú, Señor, solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti y me basta tu palabra. Y me basta tu palabra. Oh. Palabra que convierte el corazón. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy. Solas voces nos rendimos. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar. Nos volvemos hoy. Declaremos esto una vez más. Nos rendimos. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos solo tú, Señor. Solo tú. Nos volvemos hoy. Una más. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Sí, Señor. Solo tú. Volvemos. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar. Nos volvemos. Ministramos tu corazón, Señor. Es tu voz que habla en nuestro interior, Señor. Es tu voz que habla en nuestro interior, Señor, en esta tarde. Y nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, Señor, en esta tarde. Háblanos a nuestro interior, Señor, háblanos a nuestro interior. Vamos, vamos, vamos. Háblanos a nuestro interior, Señor. Descontamínanos, Señor, de todo lo que hemos adquirido que no es Cristo. Todas las cosas que hemos adoptado por cultura, Señor, por cultura evangélica, Señor, se caen cuando te conocemos a ti. Todo lo que hemos adquirido religiosamente, Señor, se cae cuando te vemos a ti. Porque solamente tú puedes cambiar nuestra
realidad. Nos volvemos hoy a ti. Hoy nos volvemos a ti, Señor. ¿Cuántos de los que están acá pueden decirle, Señor, hoy nos volvemos a ti? Señor, hoy nos volvemos a ti. Hoy te devolvemos la iglesia a ti, Señor. No como una frase, sino como una determinación en nuestro interior. Una sola cabeza gobernante en la iglesia, en la costa. Cristo como cabeza. Cristo como cabeza. Cristo como cabeza. Cristo como cabeza. Cristo como la cabeza. Cristo como la cabeza. Cristo. 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 Gracias, Señor. Solo tú puedes cambiar. Nos volvemos hoy a ti. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar. Nos volvemos hoy. Con libertad decimos, me basta tu palabra. Y me basta tu palabra. Y palabra que convierte el corazón. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Levantamos nuestra voz y decimos, nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar, solo tú puedes cambiar. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Decimos esto una vez más. Solo tú puedes cambiar. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy. Pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Te amamos, Señor. Eres digno de toda adoración. Te amamos. Amén, Señor, gracias. Gracias. Seguimos. Vamos a romper un poco el protocolo, pero hay un quebranto, hay un sentir del Señor. Perdone si me quiebro, pero yo creo que el Señor nos está direccionando en esto, ¿no? Y queríamos compartir, perdón, la desprolijidad. Está mi esposa ahí. La convocatoria que el Señor nos reunió y que nos convocó en este tiempo
fue poder direccionarnos, fue poder verlo más claro, fue poder comprender que somos un cuerpo y que somos una iglesia y que estamos reunidos en Él. Yo sé que acá hay diferentes denominaciones, congregaciones, pero estamos reunidos en el Hijo y queremos compartir el credo de la voz, que no es el credo de la voz, es el credo de la iglesia. Queríamos compartir, amor. Amén. Sí, Señor. Algo que compartíamos ayer y comparto porque el público se renueva, es que cuando el Señor puso en nuestro corazón la voz del Hijo, aparecieron muchas preguntas, ¿no? De qué era la voz del Hijo. Y quizás todos sabemos lo que es la voz del Hijo, pero de repente en nuestro interior se gestó esa pregunta, ¿no? ¿Y qué es la voz del Hijo? ¿Cómo respondemos a la voz del Hijo? ¿Cómo oímos la voz del Hijo? ¿Qué significa la voz del Hijo? Hoy Miqueas estuvo compartiendo muchas palabras ahí de esa realidad de la voz del Hijo, pero decidimos dejar escrito por palabras un credo de la voz del Hijo. Estoy muy conmocionada y seguramente muchos están igual en su espíritu. No sé si lo voy a poder leer, pero voy a hacer el esfuerzo. El Señor me va a ayudar. Creemos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos habla en el Hijo. Hebreos 1:1-2. Creemos que Él que oye la voz del Hijo vive, porque sus palabras son espíritu y son vida. Juan 5:25, Juan 6:63. Creemos que la voz del Hijo nos redirecciona siempre a Cristo mismo. Él es la justicia, la paz y la vida. Primera de Corintios, Efesios, Colosenses. Creemos que no seguimos voces de hombres, tradiciones ni mandamientos externos, sino que respondemos a la voz viva del Espíritu que glorifica a Cristo. Colosenses, Juan 16. Creemos que la voz del Hijo no nos llama a religión ni a esfuerzo humano, sino a reposar en la obra consumada de la cruz. Hebreos 4 y Juan 19. Creemos que la voz del Hijo nos hace un solo cuerpo en Él, más allá de denominaciones, generaciones o fronteras. Efesios 4. Creemos que la voz del Hijo no condena, sino que da vida eterna a los que creen. Romanos 8. Creemos que la voz del Hijo viene a romper mitos, a romper estructuras. Que la salvación sea por obras, es por gracia y fe. Que la iglesia sea un edificio, somos piedras vivas en él. Que la bendición sea riqueza material, en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Que la vida cristiana dependa de nosotros, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Creemos que la voz del Hijo nos llama a conocerlo y darlo a conocer hasta que Él venga. La voz del Hijo trasciende generaciones, trasciende denominaciones, trasciende todo lo humano. Es la voz eterna que nos llama a volver al centro, a volver a Cristo, como decía Miqueas, a devolverle la iglesia a Cristo. Hoy no se trata de un evento, sino de un pueblo que oye y responde. La voz del Hijo nos convoca a elevar una sola voz, a reconocer que somos un mismo cuerpo y a redireccionar nuestra mirada a la centralidad de Cristo. Amén. Señor, oramos por esta palabra. Oramos por una salud integral en el cuerpo, Señor. Oramos por orden en el cuerpo, Señor. Todo lo que está desordenado, Señor, en el cuerpo, hoy cobra orden por la cruz. Señor, hoy somos direccionados a verte a vos. Hoy somos direccionados, Señor, a caminar tu camino, Señor. Hoy somos direccionados a escuchar tu voz que habla, que sigue hablando a tu iglesia, Señor.
y que somos redireccionados por esa voz, Señor. Que esta palabra sea una palabra encarnada en nuestro interior, Señor. Que por tu gracia podamos alcanzar lo que vos esperás de tu iglesia en este tiempo, Señor. En cada lugar oro por cada ciudad, Señor. Por cada congregación, por cada familia pastoral, por cada obrero, por cada servidor, Señor. Para que esta voz siga resonando en nuestro interior y en las próximas generaciones. Oramos por las generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, aquellos, Señor, que van a seguir adelante, Señor, este camino, papá. Oramos, Señor, para que este sea un tiempo en donde la semilla pueda caer en buena tierra y producir el fruto que vos esperás de tu iglesia. Te amamos, Cristo, te glorificamos, Cristo, te damos toda la gloria. Podemos aplaudir al Señor en este tiempo, bendecir tu nombre. Aleluya, aleluya. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Hay una realidad que vemos con ojos temporales, pero hay una realidad muy distinta, que es la que ve Cristo en su iglesia en la costa, en su iglesia en Villa Gesell hoy. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que esa realidad que vemos, que muchas veces es fatalista, puedan ser abiertos para ver la realidad de Cristo, de la misericordia de Dios sobre la costa. Solo Él puede cambiar nuestra realidad. Sí, Señor. Solo Él puede cambiar nuestra realidad. Su voz nos llama, su voz nos convoca, somos encontrados en Él, reunidos en Él. Que podamos responder a su voz con responsabilidad en esto. Amén, amén. Gracias. Bendecimos la vida de Miqueas, bendecimos la vida de Elías. Elías, gracias. Tenemos poco tiempo, sabemos que hay muchos que han viajado de lejos, hay que regresar a casa, pero no queríamos perder este tiempo de poder tenemos pastores amados entre nosotros, pastores que son amigos, pastores que aprendemos de ellos, y queríamos simplemente tomarnos 15 minutos para poder responder algunas preguntas que ayer lo estuvimos haciendo, un tiempo de mesas. Así que quiero primero dar las gracias a los pastores de la casa, a la familia Gómez, Pastor Cristian, Pastora, gracias por abrirnos la puerta de este lugar. Nos han brindado con mucho amor todo a disposición. Y cuando digo todo, es todo, hermanos. Así que gracias. Bendecimos su vida a los colaboradores. Gracias, Diego. Gracias, Vane, por estar. Gracias por servirnos. Quiero invitar al pastor Elvio de Mar del Plata, que esté acercándose, al pastor Rubén Velastiqui de Nueva Atlantis, al pastor Esteban de Dolores. ¿Me olvido de alguien? Sí. Pastor Luciano, vení, ya que estás. Bueno, ¿cuántos pudieron ver ayer, poder seguirnos desde el viernes, desde que arrancó La Voz del Hijo? ¿Cuántos pudieron estar conectados el sábado? ¿Se perdieron el tiempo de mesa? Bueno, si se lo perdieron hoy, vamos a tener un tiempo de mesas. En tiempo de mesas la idea es poder compartir algunas preguntas que fueron dejando en redes para poder seguir profundizando en su palabra y aprovechar de las diferentes gracias que tenemos. Y hoy tenemos una mesa servida y poder entender esta realidad, que el Señor sirve una mesa, sirve un banquete y que sea despertado ese hambre, ¿no? Para que realmente podamos disfrutar y comer del pan de vida que es Cristo. Así que los animo, sé que muchos están cansados, que quizás hace un ratito estamos sentados, ya vamos a tener un break, pero queremos invitarlos a pedirle su atención para que podamos juntos disfrutar de esta mesa que el Señor nos sirve con tanto amor. Así que lo dejo a Pedro. Sí, perdón. Acá, déjame el micrófono.
Bueno, ayer lo hicimos bien dinámico y hoy lo vamos a hacer más dinámico todavía. Pero entendíamos algo, hacíamos un resumen, quiero por ahí ir un poco rápido, pero entender qué es la voz del Hijo en cuestiones de lo que estamos haciendo, pero no como organizadores, sino entendiendo el verdadero sentido, ¿no?, de lo que nos convoca. Y ayer surgieron varias preguntas muy interesantes, muy buenas, y bueno, hoy las vamos a replicar. Y algunas vamos a hacer nuevas, así que los vamos a agarrar medio infraganti, no, mentira. Hay una pregunta que ayer vamos a hacer, no la vamos a responder todos, sino vamos a hacer una, así hacemos más rápido. ¿Qué significa hoy, en nuestra generación, poder responder a la voz del Hijo, cuando hablamos de la voz del Hijo? ¿Querés comenzar, Pastor Esteban? Bueno, hola. ¿Qué tal? Qué lindo poder venir, estar con ustedes, estar con pastores que sin lugar a duda también tienen un mensaje, una voz. Y bueno, poder tener este tiempo, este ambiente donde podemos charlar y compartir alguna que otra pregunta. Está bueno el tema de escuchar la voz del Hijo y cómo poder responder a ella. Recién escuchábamos que el Señor nos habló de tantas maneras, pero hoy a Él le ha placido, a Dios Padre, hablarnos por el Hijo. Escuchábamos Mateo 17, a Él oíd. Y quisiera por ahí, ir de menos a más, y creo que lo principal es no perder ese corazón que siempre quiera escuchar su voz. Estadísticamente, ayer hablamos un poquito de esto, 5 de cada 10 creyentes lee la Biblia y 7 de cada 10 ora. Wow, es una estadística, es una tendencia, no es la realidad de muchas congregaciones, pero nos permite ver algo que sucede y hay tantas distracciones. Escuchamos recién, Miqueas decía que oír tiene que ver con escuchar, pero con responder. Y menos es más. Cuando no soy músico, pero escucho, los músicos a veces dicen, no, hagamos algo tranqui porque menos es más. Y a veces en el Señor y en esta cuestión de oír la voz del Hijo tiene mucho que ver, porque lo que hacemos en lo privado es respondido en lo público. Me acordaba, y con esto cierro, de Génesis 22:1. Qué tremendo, porque es el episodio donde Abraham va a ofrecer a su hijo y dice, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y es la primera vez que en la Biblia se usa la expresión adoración, porque adorar no tiene que ver con un montón del contexto, aunque sí, no solamente tiene que ver con cantar, con canciones, sino con responder en obediencia a una voz. Adoración también es obediencia, y cuando escuchamos y estamos en la sintonía correcta desde lo menos, desde lo cotidiano de todos los días, de vivir tratando de escuchar la voz del Señor, en medio de los procesos vamos a saber que esa voz también va a generar en nosotros una respuesta de obediencia a esa voz que escuchamos. Y qué bueno que es eso, porque se habla de una generación de cristal, ¿no? Una generación que en el primer momento, proceso, crisis, circunstancia difícil, aborta, abandona, deja, pero aquel que sabe escuchar la voz del Hijo en el momento del proceso responde a esa voz y responde en obediencia, porque como leíamos recién, ese espíritu clama Abba Padre, y esa vida que va creciendo nos lleva a responder a esa voz. Por eso es que bueno no descuidar entre un mundo donde lo urgente es más necesario o apaca lo importante, no descuidar esto importante de estar a los pies del Señor como María y recibir la buena parte que no nos es quitada en el proceso del día, de la semana, del tiempo, ¿no? Buenísimo, Pastor, gracias. Pastor Elvio, hay una pregunta que dice, ¿cómo me doy cuenta esta es muy interesante, cómo me doy cuenta si estoy viviendo y predicando un evangelio diluido? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elvio, soy de Mar del Plata, para los que no me conocen. ¿Cuántos hay de Mar del Plata acá? Mira. Bien.
Acá está el Pero pastor también- Lucas, Claro, con claro. su esposa. Yo casi que me hago. Pero bueno, somos de la ciudad. ¿Y qué pregunta la más picante me tocó? Creo que hoy hablábamos con los chicos que fuimos a buscar a Mar del Plata de algo parecido a lo que decía el pastor, ¿no? Tenemos que ser humildes para entender de que Dios va a seguir revelándonos. De que si hoy llegamos a esta profundidad de la vida de Cristo, del nuevo pacto, no nos quedemos con esto porque hay más. Pero sí podemos entender de que por mucho tiempo el Evangelio fue diluido. Y Cristo fue sacado del centro de la iglesia y convertimos la iglesia en un solucionador de cosas materiales, temporales, ¿no? Venía a la iglesia que Dios te bendice, venía a la iglesia que Dios te cuida, venía a la iglesia que Dios te da. Y Dios ya nos dio todo. Y ya no hay más. No quiere decir que Dios no nos pueda prosperar, que Dios no nos pueda dar cosas, porque así la llamó Jesús. Cosas, añadiduras. Pero Dios ya nos bendijo con toda bendición y no hay más. Cuando es toda, ¿qué es? Quiere decir que no hay más, hermanos. Que no le podemos seguir pidiendo a Dios alimento cuando tenemos la heladera llena. Y creo que el evangelio diluido es eso, ¿no? Es poner al hombre en el centro, sacar a Cristo y poner a la iglesia al servicio del ser humano. Y si me dejas un minutito más, me gustaría decir qué es salvación. Sacarnos de la cabeza que la salvación es un boleto al cielo. Creo que lo dijo también Mike hoy. La salvación es Dios recuperando a su pueblo, a su imagen. Dios diseñó al ser humano a su imagen y su semejanza. Y el primer hombre lo estafó. Dice en Génesis 5 que Adán comenzó a tener hijos a su imagen, no a la de Dios. Y así llegamos hasta acá, reproduciendo esa imagen de Adán. Ahora, cuando viene el hijo, ¿qué dice? El que me ve a mí, ¿a quién ve? Al Padre. Y cuando entendemos salvación como la recuperación de Dios de su negocio, que es reproducir imágenes, cambia totalmente la ecuación. Y ya no compramos un boleto al cielo. No quiere decir que no vayamos a estar con Él en la eternidad, sino que hoy es el cielo, el reino ha llegado, el reino está en nosotros. Y nosotros no venimos a Dios para solamente ir al cielo, sino para responder a su voz, a la voz del Hijo, a la voz de la vida de Cristo que vive en nosotros y quiere expandirse y mostrar esa imagen. ¿Cómo me doy cuenta si estoy predicando un evangelio diluido? Cuando estoy predicando un evangelio que no es su Hijo y que no está alineado a que Dios se muestre a través de nosotros, no lo que decimos. ¿Cómo me doy cuenta si el Hijo no está siendo mostrado? Porque está siendo impartido mediante reglas. Vos tenés que portarte así, si empezaste a venir a las reuniones ya no podés fumar, ya te tenés que vestir de otra manera. Todo eso es reglas. Y nosotros tenemos como padres primero y como pastores, tenemos que hacer que la gente se nutra, coma del pan de vida y que esa vida crezca cada día. Y después el cigarrillo se va a ir, las malas palabras se van a ir, los pecados se van a ir. Porque cuando alguien se encuentra con Cristo, con la imagen del Dios invisible, aunque vaya camino a Damasco matando cristianos, cambia para siempre. Y ya no puede ver otra cosa que Cristo. Amén. Buenísimo, gracias pastor. Pastor Rubén, hay una pregunta que dice, ¿de qué manera podemos ser un solo cuerpo? ¿De qué manera podemos como iglesia ser un solo cuerpo? Más allá de las denominaciones y las estructuras de la iglesia. Repito la pregunta. ¿De qué manera podemos ser un solo cuerpo más allá de denominaciones y estructuras? Sí, por ahí en este tiempo puedo entender de que muchas veces como denominaciones hoy somos 3, 4 congregaciones diferentes y por ahí siempre trabajamos en pos de crecer, en pos de necesidades personales. Y en realidad como la voz del Hijo en este tiempo
fue gestada, ¿no?, a través de diferentes denominaciones. No intencionalmente, no hay un logo de una congregación, sino que el eslogan era poder escuchar su voz. Hoy Miqueas compartió sobre que poder una iglesia que escuche su voz, poder escuchar, poder ser sensibles. Durante mucho tiempo la iglesia no ha sido coherente con el mensaje. Predicábamos una cosa y decíamos otra, hacíamos otra, como dijo también Miqueas hoy. ¿Y vos sos cristiano? ¿No? Y realmente, ¿y vos vas a la iglesia? Porque no éramos coherentes, decíamos Dios te bendiga, pero después con nuestros actos éramos totalmente diferentes. Pero yo creo que hoy, como iglesia, ¿no?, como cuerpo de Cristo, poder mostrar su vida a través nuestro, su esencia, la sustancia, ¿no? Porque a partir de ahí generalmente me han enseñado o he aprendido a poder trabajar para llenar un auditorio. Y hoy entiendo de que primero tengo que llenar mi vida de Cristo, y a consecuencia de que el mundo vea a Cristo, el auditorio se va a llenar. Por eso hoy por hoy tenemos que pedirle a Dios como iglesia poder trabajar en comunión, en unidad, como lo estamos haciendo ahora, que hemos sido sorprendidos en este fin de semana tan lindo, tan glorioso, donde la idea es que Cristo sea visto, no de que el evento haya sido un éxito y que hayamos sido, porque esto sigue. La voz del Hijo realmente no funcionó para nada si realmente mañana, lunes, seguimos haciendo nuestra vida, sino que todos y cada uno de nosotros poder escuchar su voz todos los días. Y el año que viene, y el otro, cada vez podamos ser más, replicando su vida. No donde yo sea visto, sino que donde Él sea visto a través de nosotros. Esta es una responsabilidad de toda la iglesia, no de los diferentes pastores que hoy estamos acá, sino que Cristo tiene que ser visto en la costa atlántica. Amén. Gracias, Pastor Rubén. Pastor Luciano, una pregunta un poco compuesta, porque ¿cómo volvemos al mensaje de la cruz en medio de tanta distracción? ¿Cómo volvemos al mensaje de la cruz en medio de tanta distracción? Y también, ¿qué desafíos tenemos, un poco ligado, para mantener dentro de nuestro ámbito la centralidad de Cristo? Bien. Bueno, buenas noches. Creo que como eje principal debemos mantenernos enfocados, ¿no?, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Eso nos hace mantener un enfoque comprendiendo, ¿no?, de la realidad en la que estamos transitando, en los tiempos que nos estamos moviendo. Soy un papá joven, tengo 36 años, tengo 6 hijos, y la realidad es que el sistema golpea continuamente la realidad de mis hijos, tanto en la escuela como en la cancha, y uno como padre, le hablo hoy, es un trabajo arduo de enfocarlos continuamente en la realidad del Señor, y después partamos de una base que también hay una decisión que debemos poder tomar. Por eso es la urgencia de poder recuperar la conciencia, entendiendo que ya no es por obligación que yo voy a la iglesia, sino que esto es entendiendo que yo cedo mi voluntad y es Él ahora quien gobierna mi vida y quien me guía a tomar decisiones correctas, ¿sí? Entonces comprendemos que como eje principal y como fundamento debemos mantener nuestro enfoque. Hablamos con respecto a que la voz del Hijo es un sonido, ¿no? Y muchas veces las voces del sistema vienen a querer descontrolarnos de lo que estamos anhelando o de lo que estamos viendo, ¿no?, en Cristo
como nuestra única esperanza de gloria, entendiendo que Él es nuestra plenitud. Por eso es importante mantener nuestro enfoque, ¿sí? La realidad es que siempre necesitamos, ¿no?, de alguien que esté devolviéndonos a ese norte, ¿no? Porque muchas veces tendemos a corrernos y a desenfocarnos de Cristo, ¿sí? Entonces es necesario que podamos, ¿no?, confiar en algún hermano, en tu papá, en tu mamá, si no tenés papá, no tenés mamá, en el pastor, en la pastora, en alguien donde vos puedas buscar y decir, me estoy desenfocando. Necesito que vuelvas a direccionarme a ese norte. Son tiempos donde estamos siendo golpeados, ¿no?, por esta realidad que no se basa en que yo voy a la iglesia, levanto las manos y vuelvo a casa y vivo mi vida. Ayer lo compartí. No es nuestra vida y Cristo, sino que es Cristo a través de nosotros expresando su gracia, su amor, su favor, ¿no?, para aquellos que anhelan en este tiempo la verdad. Entonces es necesario mantenernos enfocados. Es necesario. Pastor, gracias. Damos un aplauso a los pastores por este tiempo. Te pido, Pastor Elvio, que puedas orar por este tiempo. Nos ponemos de pie, creo que después viene un break, sí. Así que ya les ahorro la parada y la sentada. Si Vamos estás a tener- ahí al lado de una persona con la que viniste y querés abrazarlo, estaría bueno que podamos, como cuerpo, si al lado hay una persona de otro sexo, tranquilamente le podés tomar así el hombro, tranquilo. Tranquilo los solteros, por favor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque, como decíamos, como decía Miquea, como decía el pastor Fede, todo esto ya estaba desde la eternidad en tu corazón, Señor. Y seguramente hemos escuchado muchas veces en muchos congresos que somos traídos desde todos los lugares por tu voz, pero hoy, Señor, la diferencia es que no nos reunimos para estar mejor o para recibir algo, sino nos reunimos porque la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Por eso estamos acá. Hay un hambre de la iglesia de Cristo para ponerte en el centro, Señor, pero de verdad, no de palabra. Y aunque tengamos que tirar años de ministerio, aunque nos demos cuenta que hemos enseñado cosas que no venían de ti, Señor, y eso nos duele a nuestro orgullo, hoy nos volvemos otra vez a ti, Señor. Nos rendimos como tu pueblo, Señor. Invocamos tu nombre, invocamos tu voz. Señor, no queremos escuchar a voces de hombres. Queremos oír tu voz, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor. Tú eres la verdad. Señor, trae convicción a nuestro espíritu de cómo tenemos que seguir en nuestras iglesias. ¿Qué palabra tenemos que seguir predicando a partir de ahora, Señor? Que no termine en un evento, Señor. Que sea un antes y un después. Que tu llamado sea ensordecedor, Señor. Que no nos deje dormir. Padre, yo te pido por todas las personas que están acá, aún los que van a ver esto por las redes sociales, por YouTube, en un reel. Trae convicción de tu verdad, Señor. Trae convicción. Saca todo lo que no pertenece a ti de nosotros. No solamente el pecado, no solamente las cosas que no están bien, sino lo que pensamos que viene de parte tuya y que seamos como Saulo y dejemos todo y te sigamos a ti, Señor. Háblanos, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Queremos ser fieles a tu voz.
Amén. Amén. Amén, hermanos. Nos tomamos 15 minutos. 15 minutos, estamos un poco con los tiempos. 15 minutos. Acuérdense, hay un café, hay una medialuna ahí en el buffet para colaborar. Hay un stand que vendemos stickers también que están muy buenos para el termo, para el mate. En 15 minutos volvemos, vamos a estar compartiendo tiempo de alabanza por una luz y también un tiempo de ministración por Miqueas y ya estamos terminando esta jornada.